¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz viernes para ustedes. En campaña, el presidente electo Gustavo Petro fue protagonista por poner sobre la mesa todas sus cartas y la agenda ambiental, algunas veces destacando y desatando polémica por la transversalidad de sus propuestas con otros campos, como por supuesto el económico y su reforma tributaria. Pues precisamente una de esas iniciativas que más opiniones ha dividido está relacionada con la transformación energética y la suspensión de la exploración petrolera y de carbón, respetando únicamente los contratos que están en este momento vigentes. Una propuesta que ya había sido matizada por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que dijo que el país tiene que seguir explorando las fuentes petroleras. Adicionalmente, la agenda del pacto histórico también está marcada por la oposición a temas complejos como el fracking, la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos como método en el país para combatir el narcotráfico. También para reorientar estos aspectos, Gustavo Petro ha nombrado a Susana Muhammad como ministra de Ambiente, quien junto con otras carteras, como por supuesto la de Minas y Hacienda, tendrá que definir cómo será la transformación en estos campos que son el eje central del gobierno de Gustavo Petro, y además de entender y atender retos urgentes como por supuesto la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la preservación de las fuentes hídricas. Esta noche vamos a hablar con la ministra Susana Muhammad, vamos a hablar de ambiente, vamos a hablar y tratar de entender cómo va a iniciar esta ambiciosa transformación ambiental y también de la reforma agraria del campo y lo que están pensando hacer a propósito de reformas en el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Bienvenidos. Es una agenda muy amplia a propósito de este tema. En su primera comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Gustavo Petro, presidente electo de los colombianos, dijo que conversaron sobre estos temas que son centrales, fundamentales: el acuerdo de paz y por supuesto el cambio climático, uno de los asuntos que, como mencionamos al inicio, han sido la bandera del presidente electo. El medio ambiente es uno de los temas claves en la agenda de gobierno. Gustavo Petro tiene en mente varios cambios y retos. El líder del pacto histórico desde el principio de campaña ha estado en contra del fracking debido al daño que causa en el medio ambiente. El fracking es una estupidez, no solamente en tiempos de precios altos del petróleo, donde es rentable, pero en tiempos de precios bajos del petróleo, que así va a ser durante décadas hacia adelante. Los cultivos ilícitos en el país provocan polémica. Un sector político está a favor de erradicarlos con glifosato, práctica que el presidente y su gabinete ha rechazado de manera tajante. Ni por el chiras. Una fumigación de 1 hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos hoy. 1 hectárea. Con eso se pueden comprar las mejores tierras del país para estos mismos campesinos. La extracción de hidrocarburos es un factor clave en la economía colombiana. Gustavo Petro ha causado polémica al declarar que va a mantener solo los contratos actuales, pero busca a futuro parar la extracción de petróleo y carbón, con el fin de lograr una transición a energías limpias. Cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje: vamos hacia una economía productiva, no extractivista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria, que empieza el primer día de gobierno. Y esta noche está con nosotros, lo anunciamos ya hace algunos minutos, Susana Muhammad, que es politóloga, activista y exconcejal de Bogotá. Ya había trabajado con Gustavo Petro como secretaria de Ambiente cuando el ahora presidente era alcalde de la capital del país, impulsando también la introducción de buses híbridos en la capital del país. Ministra de Ambiente, Susana Muhammad, buenas noches. Un gusto tenerla esta noche acá. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo se siente ahora en la posición de ministra designada para el ambiente en Colombia por el gobierno de Gustavo Petro? Pues un reto inmenso, pero muy emocionada por nuestro programa de cambio, por el programa político y sobre todo con mucha confianza de que articulando con la sociedad, las regiones, los procesos sociales, el sector productivo, vamos a lograr avanzar mucho en estos propósitos. Se habla de transformación, de transición
a energías limpias. Hay muchos temas sobre la mesa, muchos temas en la agenda, temas que son muchos de ellos controversiales, que generan divisiones en las opiniones. Quisiera que comencemos por el fracking. Usted que ha tenido una posición muy clara, muy radical sobre el fracking. ¿Qué está pensando usted que dice no hay fracking? Se lo pregunto entre otras cosas por la posición del presidente Gustavo Petro, ya lo veíamos, y ahora la del ministro de Hacienda Ocampo. Sí, el fracking es una técnica de lo que se llama hoy explotación de hidrocarburos no convencionales. Es una técnica diferente a la forma como normalmente se ha extraído los hidrocarburos. Esta técnica tiene todavía altísimas incertidumbres de sus impactos en los ecosistemas colombianos, pero sobre todo creemos que amplifica la vida útil de los combustibles fósiles cuando necesitamos es movernos a energías limpias, pero al mismo tiempo va dejando pasivos ambientales en el tiempo en territorios que creemos deberían ser trabajados más por los sectores agrícolas, pesqueros, como toda la zona del Magdalena Medio, con esas comunidades de allí. No tiene licencia social, quiere decir, las comunidades donde se está pretendiendo hacer el fracking, sobre todo en el Magdalena Medio, no están de acuerdo con este uso del suelo. Y aquí en este gobierno hemos dicho que hay que hacer profundos procesos de concertación y apertura democrática. Por todos estos factores, creemos que hay otras formas de amplificar la vida útil de los combustibles fósiles para que nos dé tiempo de hacer esa transición energética. Entre esas, por ejemplo, los procesos de recobro de los pozos que ya tenemos hoy en explotación, donde queda petróleo al fondo, que es un petróleo que no se saca tan fácilmente, pero invirtiéndose se puede sacar. Esto podría generar una amplificación de las reservas significativa. Y 98% de los pozos... ¿Tenemos reserva en este momento para cuántos años? 7 años de las reservas probadas, pero por ejemplo un proceso con una estrategia de recobro de los pozos que ya tiene Ecopetrol, donde ya está la explotación, ya está la infraestructura, podría doblarnos el tiempo de las reservas. Entonces hay formas de poder expandir la vida útil de los hidrocarburos mientras avanzamos en un proceso de transición energética, y creemos que eso es mucho más eficiente económicamente, es mucho más efectivo ambientalmente y nos da unos plazos claros para hacer esa transición. Por otro lado, hay 180 contratos de exploración firmados, que obviamente si cumplen la regulación ambiental, si son serios, muchos de estos contratos con buena prospectiva, pues estás amplificando también la posibilidad de encontrar yacimientos adicionales que te amplifiquen esa vida. O sea, estamos proponiendo una transición responsable económicamente, responsable socialmente y responsable ambientalmente. Quería preguntarle sobre eso, los tiempos de la transición. Usted habla, estamos proponiendo, dice usted, una transición responsable en muchos sentidos, entre ellos la económica, que es parte de la preocupación sobre lo que va a pasar con esta transición, con este cambio. ¿Es una transición a cuántos años? Estamos hablando de 12 a 15 años. Que permita que vamos haciendo las inversiones. Es impresionante la tasa de aumento de las inversiones en energía renovable, la baja de los costos de estas energías, y también se abre entonces una oportunidad económica adicional que además tiene dos componentes, uno que ya se ha trabajado, que viene del gobierno Santos y que ha seguido el gobierno de Duque, que es la implementación de proyectos macro de energía renovable, solar, granjas solares, parques eólicos. Pero aquí además hay una adición, y es la generación de sistemas de generación de energía renovables sociales y comunitarios, que creo que es una revolución también en lo productivo y que democratiza la generación de energía. Ese, digamos, sería un aspecto nuevo que trae este gobierno a la transición energética. Todo eso junto va a ir generando, digamos, eso es en la oferta, pero tenemos que hacer transición en la demanda. ¿Cómo incentivamos la electrificación del transporte? ¿Cómo vamos incentivando la reducción de demanda de energía en las casas, especialmente gas natural? ¿Cómo vamos incentivando la transformación de la industria en sus fuentes de combustible? Cuando logremos en esos sectores bajar la demanda de combustibles fósiles y aumentar la oferta, también los que están produciendo van a tener que moverse hacia allí, porque por lo menos en el mercado de Colombia pues van a generar mejores oportunidades. Y esto también implica un uso más eficiente, racional y estratégico de los combustibles fósiles y los hidrocarburos que tenemos para, por ejemplo, fomentar algunos procesos industriales, utilizarlo en el consumo interno mientras se va dando la transición. Sí. Eso significa una transición productiva también, porque si dejamos
de exportar en el tiempo hidrocarburos y carbón, pues vamos a tener que reemplazar las divisas que estas actividades generan. Hay mucha, le decía yo, opiniones alrededor de las posiciones, no solo de Susana Muhammad, ministra de Ambiente, sino en general del gobierno Petro, por lo que es la política de no extracción de hidrocarburos. Esa política, digo, ¿cómo ha leído usted el panorama internacional, el de los mercados, el de, entre otras cosas, el nerviosismo que hay por ese tipo de anuncios de que Colombia no tendrá fracking, que Colombia no va a seguir explorando petróleo y otro tipo de hidrocarburos? Pues esta es la agenda que nos impone la ciencia, porque nosotros lo que estamos es tratando de acompasar la realidad del cambio climático. Muchos dirán, pero es que Colombia no es un gran productor de emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, no lo somos en términos del consumo interno, lo que muestra nuestra falta de industrialización y desarrollo económico, pero por otra parte sí lo somos porque somos el cuarto exportador de carbón, por ejemplo. Entonces somos parte del sistema climático y los científicos dicen, al 2030 hay que reducir 50% de emisiones en el mundo y al 2050 tener una economía totalmente descarbonizada. Claro, pero usted dice, fíjese que usted dice Colombia es el que menos aporta ese número de emisiones de gases de tipo de efecto invernadero. De hecho, ese fue uno de los puntos de la cumbre en Glasgow. Sí, pero lo hace, digamos, contabilizando sus emisiones internas. Pero somos el cuarto exportador de carbón del mundo, uno de los combustibles fósiles más contaminantes. Pero además, el aumento de la deforestación en la Amazonía y en nuestros bosques es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Cada hectárea deforestada es una tragedia ambiental porque usted deja de capturar carbono y por otro lado está emitiendo carbono. Entonces también allí tenemos una gran responsabilidad. Creo que nosotros liderando y dando ejemplo, no solamente vamos a acompasar la realidad del cambio climático y contribuir a una realidad que es planetaria, sino que también vamos a encontrar grandes oportunidades económicas y de generación de una forma de vida mucho más sustentable. Sí, el golpe lo está sintiendo, digo, el efecto de anuncios, de pronunciamientos Ecopetrol. ¿Qué cree usted que va a pasar, por ejemplo, con Ecopetrol, que es la joya de la corona, hablando en términos económicos de la nación, de Colombia en este momento? Sí, Ecopetrol es una empresa invaluable para la economía colombiana y precisamente Ecopetrol está en el centro de esta transición energética. Está en el centro porque tenemos que trabajar con ellos en el recobro de pozos y de petróleo que allí en los pozos ya explorado. Está en el centro porque Ecopetrol ya está desarrollando las capacidades de la transición. Fíjese, en el empalme nos mostraba el presidente Ecopetrol cómo hoy un porcentaje alto de la producción de petróleo en Colombia está siendo impulsado por energías limpias. Como en la refinería de Cartagena, en la refinería de Barranca, ya empiezan a utilizar hidrógeno verde, que es hidrógeno, y están proyectando el hidrógeno verde. Hoy utilizan hidrógeno gris, que significa que hidrógeno producido por gas, pero lo ideal es que tengamos hidrógeno producido por energías renovables. Y como las capacidades de Ecopetrol tienen 5 centros de tecnología impresionantes, son fundamentales para impulsar esta industria. Hay que hacer cambios normativos, hay que hacer adecuaciones, pero yo creo que Ecopetrol está en el centro de esta transformación y por eso es tan importante una alineación de la gobernanza de Ecopetrol con la política del gobierno. Eso es absolutamente estratégico y fundamental y que trabajemos en esas nuevas oportunidades económicas que solo van a hacer que Ecopetrol sea en el tiempo una empresa más valiosa porque es una empresa alineada al siglo XXI y que va a poder compartir, exportar, etcétera, todo su conocimiento y tecnología. Esa transición, ministra Susana, va a ser, o qué tan fácil lo está viendo usted, digo, en términos políticos, con todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la Junta de Ecopetrol, con un Congreso donde Gustavo Petro sigue sumando mayorías, tiene un porcentaje muy importante. ¿Qué tan viable lo ve usted el camino tan limpio para poder consolidar la transición energética como la tienen pensada ustedes? Digamos, ningún cambio es fácil, pero políticamente nosotros necesitamos demostrarle al país 2 cosas. La primera es que tenemos suficientes reservas de combustibles para que el país no entre en ninguna crisis económica por esa razón. O sea, que podemos asegurar durante la transición esas reservas. Y segundo, también mostrar que la inversión y la capacidad de conocimiento y los actores se interesan en el mercado colombiano para la generación de la energía eólica y solar.
y las cifras internacionales muestran que esto es absolutamente posible. También va a haber un beneficio para la sociedad, para el empleo. Una unidad de energía generada por combustibles fósiles genera 0.5 empleos. Una unidad de energía, por ejemplo, generada con energía solar, genera 9 empleos. Por lo tanto, es una oportunidad económica para la gente, es generar un nuevo sector económico alrededor de la energía solar en algunas de las regiones más pobres y más excluidas del país, como son, por ejemplo, no es que sean regiones pobres, son regiones excluidas económicamente. Por ejemplo, La Guajira, un gran potencial en carbón, pero ¿cómo está viviendo la gente de La Guajira después de la explotación del carbón, o la gente del Cesar después de la exportación de carbón? Ese es un ejemplo muy válido, se lo recibo. Si le parece, después del corte comerciales hablamos un poquito de esos dos ejemplos que son los de mostrar. Déjeme preguntarle rápidamente, ministra Muhammad, sobre los contratos. Usted dice en este momento hay 180 contratos firmados. ¿Qué va a pasar con esos contratos? ¿Algunos se van a disolver, van a dar continuidad, o qué tienen en mente ustedes con esos contratos? A ver, unos contratos de exploración pues tienen que cumplir con las condiciones reglamentarias ambientales y otras en el país. Esos contratos se va a dar curso a los contratos en el proceso de gobierno, pues obviamente mientras cumplan todas las condiciones, lógico. Pero la decisión política es no firmar nuevos contratos. Es decir, esos 180 continuarían, el efecto inmediato es no firmar, no hacia futuro. Exactamente, no durante este gobierno, precisamente para acelerar la transición. Fíjese que esos son límites ambientales que nos vamos poniendo, cosa que empujemos la transición. Si vamos a invertir recursos institucionales, económicos, en seguir profundizando la dependencia de hidrocarburos, pues eso es lo que le estamos quitando, esa capacidad, esos recursos para la transición energética, que en Colombia además es un país con unas fuentes impresionantes de esa energía alternativa. Estamos con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. A propósito de ella y de su ingreso al gobierno de Gustavo Petro, el politólogo José Cuesta asumiría la curul en el consejo que deja la entonces, hasta hace apenas unas semanas, concejal de Bogotá, luego de que ella renunciara para entrar al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez a la cartera de Ambiente. Al regresar vamos a hablar de transición energética un poquito, pero también de fracking y también del glifosato, que es uno de los puntos importantes en el eje de transición de Gustavo Petro, también de la operación Artemisa y deforestación. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Regresamos, seguimos conversando con la ministra de Ambiente. Ministra, hablando y pasando un poquito, usted nos estaba diciendo, poniendo el ejemplo del Cesar y La Guajira. ¿Cómo han recibido, si usted ha tenido la oportunidad de conversar con estas comunidades, la idea, entre otras cosas, fíjese usted, es donde Gustavo Petro gana, hablando en términos políticos, gana como presidente, gana en el Cesar, gana en La Guajira? ¿Qué les dicen en La Guajira con esa idea que ustedes tienen de transición energética, entre otras cosas porque el Producto Interno del departamento de La Guajira depende 100%, por no decir, de la exploración y extracción de carbón? Claro, también es parte de una transición, pero tú puedes decir eso del Producto Interno, pero al final veamos la situación social y económica de La Guajira, de los habitantes de La Guajira. Hay una conversación muy franca con los trabajadores de la industria minera en La Guajira, y ellos han apoyado desde la campaña del 2018 la posibilidad de una transición, eso sí, con garantías laborales y con garantías de migrar a otra industria. Este 30 de junio posiblemente estaré en una conversación en el Cesar sobre el futuro del Cesar sin carbón, qué significa la recomposición ecológica de ese corredor. Y hoy he recibido, digamos, desde los activistas ambientales en el Cesar, alarma porque están a punto de entregar otra licencia ambiental para más explotación de carbón en el Cesar. Y la gente oponiéndose. Entonces hay que hablar con las bases sociales del departamento, y yo creo que hay que reconstruir estos dos departamentos a un futuro posminería, porque hoy usted no encuentra, la gente abandonó la agricultura, la gente hoy no sabe más qué hacer,
sino cosas que tienen que ver con esta industria, y resulta que esta industria se está terminando. Son dos departamentos con vocación agrícola y pecuaria, entre otras cosas, pero la mirada va enfocada, es decir, dejamos de explorar carbón, de explotar carbón, cesar Guajira, y miramos hacia dónde. Gustavo Petro ha hablado del turismo, que entre otras cosas la Guajira tiene cómo desarrollarse turísticamente, pero eso no será de la noche a la mañana. ¿La mirada es hacia el turismo o es regresar a la agricultura, regresar a esas vocaciones naturales de esos departamentos? Pues tienen múltiples vocaciones, tienen también la vocación de la energía renovable por las condiciones ambientales y geográficas, tienen vocación de la agricultura, tienen vocación del turismo, o sea, son múltiples. Nosotros no podemos seguir generando enclaves económicos alrededor de una sola economía, porque pasa lo que pasó en el eje cafetero con el café, entonces caen los precios o hay algún problema, sobre todo porque es que en este mundo globalizado cada vez más vamos a tener choques internacionales que interrumpen los flujos. Las comunidades tenemos que garantizarles sus derechos, vocaciones productivas propias y locales y la capacidad de una transición. Pero es un diálogo que hay que tener con toda la sociedad de estos departamentos para generar esas transiciones que implican un reto gigantesco: reeducación laboral, trabajo de esas nuevas alternativas e inversiones, educación de fondo para sus niños y sobre todo garantía de los derechos fundamentales y básicos de toda la población. Sí, ministra, pasando al tema del glifosato, que es otro punto también sensible, la discusión, no pudo el gobierno del presidente Iván Duque, tras muchos anuncios, sus ministros de defensa anunciando que regresaba el glifosato. Usted dice, no va a haber glifosato. Esa transición glifosato, no glifosato, ¿sí?, que llevamos allí una especie de limbo, ¿cómo se va a dar? Entre otras cosas por las cifras, pasamos de 245.000 hectáreas a 234.000 hectáreas de hoja de coca erradicada. Sí, llevamos más o menos 5 años sin aplicar glifosato, y hay unas condiciones que aspersión aérea. Sí, que pone para cultivos ilícitos, y hay unas condiciones que pone la Corte Constitucional que son muy claras de garantías. Yo creo que el problema de los cultivos ilícitos es un problema que tiene que trabajarlo el Estado en su conjunto con las comunidades que hoy dependen de la coca, y hay que cumplir el acuerdo de paz incumplido en este gobierno frente a la sustitución de cultivos ilícitos. Lo que piden realmente estos campesinos son garantías democráticas y económicas para transitar a otro tipo de actividades, y el Estado debe trabajar con ellos para incluirlos en la reforma agraria integral, debe trabajar con ellos para darles esas garantías económicas que, fíjese que nunca van a implicar las mismas ganancias per se, o puede que sí, del cultivo ilícito, pero estando en la economía legal y con el apoyo del Estado, pues no van a ser sometidos a la presión de mafias que también claro, ministra, pero para esto, es decir, la transición, campesinos. dejar de cultivar coca para un campesino, para un cocalero, un campesino cocalero, significa tener vías de acceso. Se lo pregunto, o sea, vías terciarias por dónde sacar el producto. Un ejemplo de un campesino cualquiera que conocí hace muchos años decía, mire, sacar 3 kilos de coca se saca en un morral, se saca fácilmente, pero sacar, por ejemplo, un cargamento de un tomate, de un aguacate, se demora una semana, se pudre, el producto llega tarde, o sea, todas las trabas que tiene ese tránsito a poder garantizar, es decir, a poder dar las condiciones como algo tan simple que es una vía. Usted, la expectativa suya, ¿cuál es? Es que hay que entender dónde están localizados estos campesinos, y cada región y cada lugar tiene sus especificidades. Hay campesinos que realmente están muy alejados de la infraestructura y de los servicios del Estado. Habría que ver con la reforma rural integral si hay una oferta suficiente para llevar a estos campesinos a zonas de tierra fértil con infraestructura. La tragedia que tenemos en este país son 34 millones de hectáreas en las zonas donde hay infraestructura, en latifundios improductivos. Y allí es donde hay las garantías de vías de transporte, de infraestructura, en las zonas más centrales del país, en la costa caribe, pero donde hoy no hay campesinos produciendo, y precisamente terminaron en las zonas de colonización. Sí. Y otra alternativa que habría que ver en dónde es posible y cómo sin afectar el bosque es la economía forestal, que significa cómo generamos a partir de los productos que el mismo bosque da, y donde ya hay muchos ejemplos de biocomercio, capacidades y posibilidades por turismo ecológico, capacidades y posibilidades por algunos tipos de agroecología
sustentable con el bosque, Déjeme, parcelas agroforestales que puedan funcionar y que sean parte de una economía que tenga una lógica ambiental y donde habría que ver las garantías, obviamente, de comercialización y toda la cadena. Claro. Pero yo creo que lo que nos ha faltado en el programa de sustitución de cultivos es que del otro lado no ha habido una política de reforma rural integral, que es lo que propone el acuerdo de paz. Creo que eso abre muchas Es que posibilidades. todo va atado. Antes de que me abra, Sí. ministra, la ventanita de la deforestación, de lo que puede ser el turismo ecológico, déjeme ahondar un poquito sobre el glifosato, porque sí es cierto que no estamos asperjando con glifosato, es decir, los sobrevuelos que se hacen para fumigar de manera aérea los cultivos ilícitos, pero se está haciendo de manera manual, se está haciendo con los que se llaman motobombas, que son policías, que son soldados, personas que van a los cultivos ilícitos a fumigar. ¿Eso también se acabaría o cuál sería, digo, la manera para poder sustituir la erradicación de cultivos ilícitos? Sí, fíjese que no han disminuido significativamente las hectáreas de coca. No, estamos tampoco hablando de con esa. 11.000 hectáreas, ¿en cuánto tiempo? Sí, que en 5 años, 6 años, o sea, eso no ha sido realmente efectivo, porque es que yo creo que la clave no está en la fumigación de la mata. La clave está en la base social que ha generado el narcotráfico para poder generar su economía. Esa base social del narcotráfico tenemos que quitársela al narcotráfico e incluirla en la economía productiva del país. Ministra, pero le digo, mientras eso pasa, mientras el Estado llega y le arrebata ese espacio al narcotráfico, los campesinos tienen que comer, tienen que producir algo y lo más rentable, estamos de acuerdo, ¿cierto?, es la coca. Es decir, la gran preocupación que hay es que se disparen las cifras, que volvamos a decir, como se ha dicho coloquialmente, a nadar en cultivos ilícitos por cuenta de una idea que puede sonar muy, muy buena, pero que en la práctica puede resultar perjudicial. ¿Han medido ustedes ese riesgo, esa posibilidad? Sí, es un riesgo, pero también hay alternativas. Hay alternativas, por ejemplo, como el uso de la hoja de coca en cadenas lícitas. Porque es que la coca no es el problema, es el uso de la materia prima para utilizar cocaína. Es un paquete integral de transición que significa entregarle subsidios y capacidades a estas familias para hacer la transición de los cultivos ilícitos a cultivos lícitos. O sea, aquí me parece que la palabra clave es cómo el Estado genera garantías en esa transición, porque obviamente nadie va a dejar de hacer una actividad económica mientras el Estado prepara lo otro, y ahí ese bache se hace, pero eso se ha hecho ya. Sí, hay un acuerdos camino sociales, recorrido, hay digo, a un propósito camino. del proceso de paz. Sí es cierto, personas que migraron de cultivos ilícitos a cultivos de cacao, a cultivos de aguacate. ¿Cuántas personas, digo, se imagina usted, podrían salir de esas economías ilícitas, transitar a una economía lícita, una economía limpia? Sí, tenemos que lograr que todas las personas que están hoy en esa situación, los procesos sociales en regiones muy álgidas, vuelvan a ganar esa confianza en el Estado. Porque creo que lo que ha pasado es que la confianza se rompió, porque el proceso de paz sí generó unas expectativas y unos compromisos del Estado frente a estas comunidades, y ha habido incumplimientos en esos acuerdos. Y entonces con ese incumplimiento, con la llegada además de actores violentos a esos territorios que coparon el espacio que había dejado las FARC y que hoy disputan territorios, pues nuevamente las comunidades están en la mitad de esto. Y ahí es donde el Estado tiene que llegar integralmente a todas esas comunidades. Si usted cruza los mapas de los territorios PEDET, de la deforestación y de los cultivos ilícitos, son mapas que se corresponden, porque es donde está la presencia de esas economías ilícitas. Allí es donde en una acción integral tiene que llegar el Estado a trabajar con ellos y ellos, recuperar la confianza y empezar a generar con ellos y ellas ese proceso de desarrollo alternativo. Históricamente hemos visto carreteras, grandes carreteras construidas en zonas donde el Estado nunca ha llegado, ministra Muhammad, y carreteras construidas por entonces la guerrilla de las FARC. Hoy, producto de la deforestación, por supuesto, hoy, ¿quién está deforestando? ¿Quién está acabando con los bosques, con la Amazonía, entre otras cosas? Hay un problema muy complejo de economías ilícitas entrecruzadas que están llegando de verdad a territorios donde no hay nada. O sea, tienen una capacidad de llegar con maquinaria, abrir vías, generar comunidades nuevas donde no existían, fundar juntas de acción comunal. O sea, es un proceso de verdad donde hay economías ilícitas donde se mezcla
el tráfico, corredores de tráfico de drogas en algunas regiones, economía ilícita de minerales en otras, y lavado de activos sobre la tierra para acaparamiento de tierras en otras. Yo lo que he preguntado durante todo el empalme es dónde está la acción integral del Estado contra la corrupción del mismo Estado que permite que tengamos hoy mafias que invierten miles de millones de pesos, 30.000 millones de pesos para deforestar zonas enteras. ¿Quién tiene esa capacidad económica y cuáles son esos intereses detrás de eso? Yo creo que eso no puede pasar sin que haya complicidad de agentes del Estado. Es imposible que a la vista de todo el mundo, pues haya, mejor dicho, el Estado no ha sido capaz de llevar vías terciarias a lugares absolutamente remotos donde hay veredas campesinas legítimas, colonos que han estado ahí por muchos años, y por el contrario, estas mafias sí son capaces de llegar y abrir asentamientos en la mitad de la nada. Esa es una parte del fenómeno. Hay otra parte del fenómeno, que es la presión sobre las comunidades campesinas que llevan ahí décadas, y que me parece muy injusto el tratamiento que se les ha dado de criminales. Usted habla de la operación Artemisa. De Artemisa, que no ha sabido distinguir claramente dónde están las cadenas de financiación y corrupción que permiten semejantes operaciones. Es una especie de tierreros, de megatierreros los voy a llamar, de las comunidades campesinas que quedan atrapadas en la mitad entre estos actores ilícitos que además a veces las empujan a deforestar, pero por presión violenta, y por el otro lado el Estado y el Ejército en un tratamiento militar de la deforestación, que yo creo que no está resolviendo el conflicto, sino generando, por el contrario, más conflictividad y más distancia de estas comunidades del Estado. Nuevamente, aquí también nosotros necesitamos consolidar el Estado Social de Derecho para estas comunidades y, por otro lado, sí generar una estrategia que lleve a las cadenas de financiación de la deforestación, que tiene que ver, obviamente, sí, con investigación criminal, con un trabajo de desarticulación de estas redes. Estas redes yo creo que tienen hasta impacto transnacional, estos capitales, no es menor el crimen organizado que está detrás de esto, y esto necesita toda la capacidad del Estado, de la justicia, de la ley, pero no es criminalizando a los campesinos ni haciendo operaciones militares en donde per se vamos a lograr detener el fenómeno. Es que usted ve, por supuesto, la devastación de las selvas. Usted habla de una cantidad de dinero que yo creería que puede ser incluso más, ministra, sí, de un negocio transnacional, y por supuesto la miseria en la que viven muchos de esos campesinos. Entonces usted entiende cómo funciona el negocio. Volviendo al tema de la operación Artemisa, ministra Muhammad, su política es que no se saque, es decir, que no se desaloje a estos campesinos colonos, como usted decía, que por ejemplo en un departamento como el Guaviare están allí hace 20, 30, 40 años y han tomado una gran porción de tierra, de bosque, de selva tropical, de selva protegida, y la han deforestado. Hay que llegar a acuerdos de conservación y transición económica con este campesinado, y hay que hacerles la oferta de la reforma rural integral. Son acuerdos sociales entre el Estado y ese campesinado, precisamente para sacarlos de la posibilidad que terminen en manos de las mafias deforestadoras y de las mafias de economías ilícitas que operan también y presionan a ese campesinado en el territorio. Y esos son acuerdos serios que necesitan cumplimiento de parte y parte. ¿Pero son acuerdos sobre qué? ¿Sobre usted sale de acá y lo reubico acá? Acuerdos de conservación. Por ejemplo, tenemos campesinos que tienen hoy ganado en parques nacionales. Eso está prohibido. Y tenemos también la historia de asentamiento por las imágenes satelitales del IDEAM. O sea, podemos definir quiénes llevan allí. Es más, ya han llegado a acuerdos con el Estado que el mismo Estado ha incumplido. Entonces, lo único que hace eso es fortalecer una posición de polarización. En esta lógica de diálogos regionales que ha llamado el presidente, nosotros nos tenemos que sentar con esos actores en el territorio y concretar, porque además hay buenos ejemplos también en los territorios de personas que han firmado esos acuerdos de conservación y que hoy son agentes que, por el contrario, en vez de afectar las áreas protegidas, son agentes de protección y de trabajo en favor de esas áreas protegidas. Eso es posible, y yo sé que con voluntad política y un diálogo honesto y cumpliendo los acuerdos,
vamos a poder quitar una base social que está empujando hoy esas mafias hacia la deforestación. Ahora, eso no será suficiente. Por el otro lado, pues hay que trabajar en desarticular las capacidades financieras, logísticas y de corrupción que han logrado generar estas mafias en esos territorios. Eso también lo tiene que hacer el Estado, porque el Estado tiene que generar autoridad sobre estas mafias ilícitas. Pero si no distinguimos esas dos realidades, yo creo que el Estado termina profundizando un conflicto que ya está muy álgido en esos territorios. Sí, ministra Muhammad, tal vez una pregunta final relacionada con Estados Unidos, con el presidente Biden y con esa primera llamada que tuvieron los dos presidentes, Colombia y Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que va a ser la relación, el papel de Estados Unidos, que tiene, por supuesto, una relación entre países, una relación hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con erradicación de cultivos, pero también en la lucha, por ejemplo, con la deforestación, con el cambio climático? Sí, creo que esa agenda de cambio climático es algo que puede unir una agenda más amplia con los Estados Unidos, que siempre ha sido una agenda dominada por el tema comercial a través del Tratado de Libre Comercio, o una agenda que tiene que ver con Colombia como una especie de amenaza a los Estados Unidos por la producción de droga. Creo que llegar a acuerdos sobre el cambio climático que beneficien a ambas partes es una agenda muy importante, y creo que Colombia puede liderar, sobre todo con los otros países amazónicos, una revitalización del Tratado de Cooperación Amazónica y un trabajo conjunto en donde todas las Américas, incluidos los Estados Unidos, pueden articularse, pero también en términos de las transiciones que tenemos que hacer, la transición energética, la transición agroecológica, la necesidad de tener industrias de producción de energía limpia en Colombia. Ahí creo que hay agendas que tocan lo económico, pero también las transiciones que pueden ser muy interesantes e importantes. Y la cooperación americana pues también ha estado en el país presente con comunidades étnicas, con sus más y menos, pero hay una experiencia interesante con la que podemos trabajar. Usted repite, ministra, ya se nos agota el tiempo, usted repite trabajando con Gustavo Petro, ahora convertido en presidente de la República. ¿Qué tal es trabajar con Gustavo Petro? Pues yo creo que para un cargo como este, Ministerio de Ambiente, Secretario de Ambiente, el mejor contexto político que uno podría tener es trabajar con alguien como Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es absolutamente convencido y de verdad tiene en su agenda la prioridad del cambio climático como contexto de todo lo demás. Entonces, trabajar con Gustavo Petro es muy emocionante, porque es un poquito lo que pasa al revés en el sector ambiental. Generalmente el sector ambiental siempre se queja de que no hay voluntad política, de las presiones que recibe de los sectores productivos para permitir o no tales cosas. En este caso, al revés, creo que el reto va a ser al revés. El reto es tener la capacidad de cumplir las expectativas del presidente en materia ambiental. Bueno, las expectativas son altas. Es la ministra de Ambiente designada, Susana Muhammad, una politóloga y activista en temas medioambientales muy conocida, ex concejal de Bogotá, ahora en el gobierno de Gustavo Petro. Ministra, le deseo mucha suerte, me alegra mucho su designación, le deseo lo mejor. Muchísimas gracias por el espacio y siempre aquí disponible para los debates que se nos vienen. A usted gracias por la deferencia con los televidentes de Zona Franca. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de la reforma agraria con el senador César Pachón, un hombre que estuvo, por supuesto, en el empalme, hablando del campo colombiano, hablando del agro y de los campesinos. Ya regresamos. Regresamos, estamos en Zona Franca, seguimos hablando de las transformaciones, las reformas de Gustavo Petro. A propósito de este tema, el senador Luis Fernando Velasco, que será un hombre seguramente muy importante en este gobierno, reveló que entre los temas que plantearon la delegación del gobierno de Estados Unidos que visitó Colombia, hay una iniciativa para renegociar los tratados de libre comercio. César Pachón es senador electo por el Pacto Histórico, ingeniero agrónomo y actualmente representante de la Cámara por el departamento de Boyacá. Senador Pachón, buenas noches, bienvenido. Hola María Camila, un cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias a usted, señor. ¿En qué términos se dio esa reunión, ese primer acercamiento entre el gobierno, segundo realmente acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el de Gustavo Petro? Bueno, la verdad es un compromiso que traemos desde lo social, desde muchos años atrás, y bueno, ya se había solicitado este diálogo para empezar
hablar de algo que pues no quedó bien hecho de los actores políticos de hace unos años atrás, y yo creo que se dio en los mejores términos. Incluso algo que nos lleva a dialogar sobre los tratados de libre comercio y replantearlos o renegociar sus condiciones es la paz, porque es que cada vez que importan alimentos subsidiados a Colombia y se quiebran a los campesinos o causan sobreofertas internas en el mercado colombiano, pues la única opción que le queda a un campesino colombiano es irse a sembrar coca. Por eso cada vez más encontramos hectáreas más, miles de hectáreas más sembradas en coca, y la paz pues está muy lejana en esas condiciones. Como lo ha dicho Gustavo Petro, no queremos que se siga impulsando los recursos de los Estados Unidos o que vienen de a nivel internacional para el glifosato o para acciones donde se genere violencia contra el campesinado, sí, sino todo lo contrario, con estos recursos poder dar condiciones de una reforma rural, reformar la institucionalidad, reformar las condiciones para el agro, dar incluso tierra, que es una de las fases de la reforma agraria, y poder pues, contar con este respaldo de los Estados Unidos para esta reforma y para un cambio social y sobre todo para consolidar la paz en nuestro país. ¿Qué es lo que quieren ustedes, senador Pachón? Este encuentro. ¿Qué es lo que quieren ustedes, senador Pachón, renegociar en lo que tiene que ver con el TLC en el caso de Estados Unidos? ¿Qué no les gusta? ¿Qué quisieran cambiar con Estados Unidos en estas conversaciones que comenzaron en estos días? Mira, lo que pasa es que hace 10 años se negoció estos tratados de libre comercio con una expectativa, que el país se dedicaba a sus locomotoras mineroenergéticas y que con este dinero iba a comprar comida supuestamente más barata para poderle dar seguridad alimentaria al país. Pero realmente pues hubo un desbalance comercial. Antes de la firma de ese tratado, Colombia, el balance comercial estaba a favor de Colombia. Después de firmar este tratado de libre comercio con los Estados Unidos, hubo un desbalance y Colombia le fue mal. Puntos muy negativos pues para nuestra economía. Se perdieron miles de puestos de empleo, se quebraron varios sectores, incluso industrias, y especialmente una afectación fuertísima al campo colombiano, porque es que los mismos que nos están vendiendo la carne de cerdo son los mismos que nos venden los concentrados o las materias primas para los concentrados. Los mismos que nos están compitiendo en la agricultura son los que fabrican los fertilizantes, fabrican los insumos, y obviamente a nosotros nos van a llegar más costosos. Ellos pueden producir mucho más barato porque son los productores de las materias primas, porque ellos tienen subsidios a los créditos agropecuarios, porque ellos tienen asistencia técnica y porque ellos sí garantizan un plan de seguridad alimentaria. Por ejemplo, en el caso del maíz, el maíz que llega a Colombia de Estados Unidos, alguno de ese maíz, de esa importación de maíz no es subsidiada. Se lo pregunto entre otras cosas para también meterle la colita de si nosotros estamos en la capacidad de competirle a Estados Unidos, de producir el maíz que en el eventual e hipotético caso dejaríamos de importar. Es que el problema fue que nos dijeron que nos iban a dar asistencia técnica, nos iban a ayudar con el costo de los insumos y procesos agroindustriales, y nunca se dio eso. Incluso eso quedó pactado ahí en el Tratado de Libre Comercio. Y entonces nos dejaron desprotegidos, nunca hubo el acompañamiento, nunca hubo el apoyo, nunca hubo los créditos a un bajo costo de intereses, y lamentablemente pues Estados Unidos sí tiene todo un apoyo de una infraestructura de un Estado, y por eso no podemos competirles a ellos. ¿Hoy qué pasa? En ese entonces el precio del dólar estaba alrededor de 1.800, 2.000 pesos. Hoy tenemos un dólar a 4.500 pesos y pues obviamente aquí nos sirve ya más producir internamente nuestros alimentos. Ahora, Colombia, con el gobierno de Gustavo Petro, sí va a dar asistencia técnica, va a subsidiar insumos agrarios, va a dar los títulos de propiedad de la tierra, va a hacer distritos de riego, va a consolidar un ente rector del mercado agropecuario para que mida los costos de producción, para que compre las cosechas de los campesinos por encima de lo que cuesta producir, garantizar que cada vez que hace el trabajo el campesino va a ganar, no va a perder. Vamos a dar seguros de cosecha, nos vamos a concentrar en ese desarrollo agrario que nunca tuvo el país y que lo debimos haber tenido hace muchos años. Entonces, eso sí garantiza que podamos ser productivos, que podamos hacer agroindustria, que podamos sembrar el maíz para hacer el concentrado, que podamos sembrar la soya para hacer el concentrado, para alimentar las gallinas, para bajarle el costo a los huevos, para bajarle el costo al pollo, para bajarle el costo a la carne. No tenemos ni frigoríficos o plantas de sacrificio, y eso lo vamos a hacer en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, esa infraestructura, ese apoyo de la institucionalidad del Estado colombiano,
va a permitir que se baje el costo de la canasta familiar, va a permitir que se baje el costo de las materias primas, va a permitir el acceso del campesinado a materias primas, a un mejor estado de las vías terciarias. ¿Cómo será eso, senador Pachón, si estamos hablando de materias primas que en muchos casos son importadas? Se lo pregunto por el precio del dólar, por el panorama de recesión mundial que comenzaría en Estados Unidos. Hay alianzas estratégicas. Lo que pasa es que aquí no se ha hablado con muchos países que pueden ser aliados de Colombia y digamos que por los gobiernos que venían presentándose en Colombia, pues no hicieron ningún tipo de alianza. Aquí casi que se concentraron en los Estados Unidos, en algo de Europa. Pero cuando tú miras países productores de fertilizantes, como lo es Rusia, Bielorrusia, países productores de insumos agropecuarios, como lo es China, que tiene 1.380 millones de habitantes y que nos dijeron, toda la comida que ustedes produzcan, lo que nos quieran vender, nosotros se lo compramos. A cambio, queremos apoyarlos en una alianza donde tengan los insumos, las materias primas a unos mejores costos. A la vez también y vamos a incentivar la producción nacional de insumos, de fertilizantes, de materias primas, porque aquí también se puede hacer agroindustria. Aquí aún, por ejemplo, hacemos las vacunas contra la fiebre aftosa. Eso lo hace Becol, que es una empresa nacional. Podemos hacer concentrados, podemos hacer fertilizantes. Hay materias primas en Colombia, también hay materias primas en Colombia, pero lamentablemente nunca han tenido el apoyo institucional, el apoyo del Estado en créditos, en tecnologías, en fin. Pero sí es posible hacer industria en Colombia. Bolivia acaba de inaugurar una planta de urea. Venezuela tiene producción de fertilizantes también. Por Colombia, ¿por qué no lo puede tener? Le pregunto ahora, senador Pachón, sobre esa reunión, ese acercamiento con delegados del gobierno Biden, en esa intención que tienen desde el gobierno de Gustavo Petro de renegociar el TLC con Colombia. ¿No cree usted, si de pronto han medido esos efectos colaterales, que como dice el dicho o el adagio popular, vamos por lana y podemos salir trasquilados? Es decir, ¿ustedes no han previsto que esto no pueda salir tan bien para Colombia? Mira, las relaciones diplomáticas, tú has visto las intenciones del gobierno Biden, incluso los diálogos que ha podido tener telefónicamente con nuestro presidente electo Gustavo Petro, y el hecho de que ellos hayan aceptado estos diálogos donde la agenda que se marcaba era empezar a hablar de una renegociación de los tratados de libre comercio, pues lo vemos positivo. Otra cosa es que nosotros estuviéramos mandando un mensaje y ellos no lo estuvieran recepcionando. Yo veo que las cosas van por buen camino. Y ahora el mundo enfrenta cambios climáticos. Y Colombia es un país, según la FAO, el quinto país en el mundo con tierra, con agua, con campesinos y campesinas que tiene la capacidad de alimentar el mundo. Entonces nos bañan dos mares y está ubicado estratégicamente en Sudamérica. Este gobierno Biden es muy diferente al gobierno Trump, donde veíamos de pronto algo más imposible si proponíamos en una mesa renegociar los tratados de libre comercio o condiciones comerciales, pero vemos muy positivo la actitud con que ha recibido el gobierno Biden al gobierno Petro, y yo creo que va a ser posible también en nombre de la paz, porque te reitero, cada vez que un campesino lo quiebra por culpa de los alimentos importados, la única opción que le queda es sembrar cultivos ilícitos, y ese es el mensaje que también se ha llevado. Apóyenos para que podamos darle condiciones a nuestros campesinos y ellos no se vayan a sembrar cultivos ilícitos, sino que tengan la opción de sembrar un cultivo lícito, que tenga una garantía económica y de desarrollo para su familia y para su Claro, entorno. senador Pachón, me quedan unos minuticos ya para cerrar. Quisiera tal vez la última pregunta dedicarla al campo, al agro colombiano, a los campesinos. Esa reunión suya con José Félix Laforí, que es de uno de los gremios, ¿en qué términos quedaron ustedes? ¿Cómo están sintiendo, la relación con ellos a propósito de la idea de ponerle impuesto a las cabezas de ganado, recaudar allí una plata importante anualmente? Mira, el presidente Petro nos orientó que habláramos y buscáramos invitar a todos los actores a un diálogo nacional. Esos fueron los puntos a tocar en esa reunión. Ellos aceptaron, como Fedegan y como José Félix Laforí, sentarse en una mesa a hablar en el diálogo nacional, porque vamos a buscar incluir a todos los actores, a todos. No solo a los que nos apoyaron a nosotros, sino porque queremos un cambio para este país. Necesitamos que todos los actores se sienten allí. Y les hablamos también de la reforma agraria.
Pero usted es partidario de ese agraria, impuesto, es decir, 15.000 pesos aproximadamente, ¿creería que esa es la cifra por cabeza de ganado? Mira, ese impuesto ya existe. Ese impuesto se llama el degolle. Cada vez que tú llevas una res, un animal al matadero, te cobran entre 15.000 a 20.000 pesos, que va a parar al fondo del ganado. Es con la plata que después se hace la vacunación para la tos. Hay ciertos manejos en controles sanitarios a nivel nacional. Ya existe ese impuesto, vale, incluso el que se maneja en el fondo del ganado. De lo que hablamos principalmente con José Félix Laforí y su equipo es el de la reforma agraria. Y que la reforma agraria no solamente conseguir tierra para dar tierra al que no tiene o al que tiene muy poca y ayudarles a ser productiva. La reforma agraria consiste en toda una institucionalidad alrededor de volver la tierra productiva, porque no sacaríamos nada en darle tierra al campesinado o a algunos otros sectores sociales si no los acompañamos con un proceso productivo, con créditos, con subsidio a insumos, con mercado agropecuario, con agroindustria. Entonces, están de acuerdo en ese proceso y por eso se van a sentar con nosotros en el diálogo nacional y van a ser parte de la discusión y el debate de la reforma agraria como el lineamiento que ha dado nuestro presidente Gustavo Petro. Y eso nos parece muy importante también, porque eso consolida la paz en este país. Vale, será una conversación, un diálogo muy interesante. A propósito de esto, hace apenas unos minutos usted escuchaba a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, diciendo que son 34 millones de hectáreas improductivas. Esta noche con nosotros César Pachón, senador electo por el Pacto Histórico, hablando del agro, hablando de la idea de renegociar el TLC con Estados Unidos y la gran apuesta, la gran reforma al campo colombiano. Gracias, senador Pachón, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. María Camila, si no se renegocian los tratados de libre comercio, nos van a quebrar sectores tan importantes como el sector lácteo. Hay una cláusula que dice que si en el 2026 van a cobrar cero impuestos, cero arancel, eso quebraría las pequeñas o medianas, incluso grandes industrias del queso, de yogures, y ya no le comprarían la leche a las campesinas y los campesinos, sino que simplemente las industrias grandes de Colombia solamente utilizarían sus cadenas de distribución e importarían la leche de los Estados Unidos. Ese senador César Pachón, esta noche aquí hablando en Zona Franca. Llegamos al final a ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana.